Y estamos ya junto a Dr. File. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Eduardo, como siempre. Muy bien, y bueno, la contingencia parece que nos va a demorar un poco el inicio del episodio de hoy día, pero hay muchas personas que querían saber el punto de vista que tiene Dr. File, que ha hablado justamente, no hace mucho, estuvimos hablando de la crisis de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, y esto que sucedió ayer y estos episodios que se han venido repitiendo en nuestro país, se enmarcan dentro de esa crisis, Dr. File. ¿Qué te extraña, Eduardo? Pero primero uno ya no puede hablar de crisis de la Iglesia Católica. Uno tiene que hablar francamente de una decadencia de los últimos días de la Iglesia Católica y rescatar algunas cosas. Ayer a Tito Rivera, pero el cura que vino, bueno, no lo voy a nombrar como cura porque llegado a este punto no se puede nombrar como cura a estas personas, ¿ya? Perdieron su calidad moral hace muchísimo tiempo. Pero, fíjate tú, Tito Rivera llegó ayer y dentro de la historia, mira, de los años y años que venían episodios sobre Jesús, sobre la iglesia, sobre la decadencia, sobre las profecías, Tito Rivera fue el cura que más ha hablado en la historia. Jamás había escuchado tanto. ¿Y por qué esto es relevante? Porque de alguna forma, primero asume sus errores, asume sus pecados, entrega información que todas la sabemos, pero por otro lado uno tiene que saber el Vaticano, la jerarquía de la Iglesia Católica actúa con el código de la omertá, que es un código mafioso, el código de... Entonces, valiosísimo lo que hizo ayer Tito Rivera. Eduardo. Hubo varias declaraciones del sacerdote Tito Rivera. Recordemos que él está siendo investigado, ha sido acusado de abuso y violación dentro de la catedral. Determinará las relevancias, implicancias y las condenas eventuales para las personas que efectivamente sean consideradas culpables o no. Ayer habló de varias cosas. Una que sin duda llamó la atención fue, me parecía a mí, la primera vez que escuchaba a un sacerdote en ejercicio activo reconocer públicamente haber tenido sexo una vez habiendo sido ordenado sacerdote. En la investigación también se declara que usted tenía relaciones sexuales con mujeres. ¿Eso es verdad? Con mujeres, sí. ¿Tuvo usted relaciones sexuales con mujeres después de haber sido ordenado sacerdote? Sí. Pese a que su nombramiento sacerdote lo impide y lo prohíbe. Claro, pero esto es como matrimonio. Uno promete y al andar en el camino cae. ¿Cuántos matrimonios con infidelidad hay? Que después de haberse jurado amor, haber jurado eternamente una relación, se quiebra. ¿No le parece más grave en el sentido de que el celibato es parte importante del sacerdocio? Sí, el celibato es un compromiso, pero uno puede tranquilamente pensar que la capacidad humana no da para ser fiel absolutamente, que el ser humano está destinado también a tener una actividad sexual y que es imposible no hacerlo porque de alguna manera se busca para suplir esta forma de vida. Usted como sacerdote, y me acaba de decir que siendo sacerdote tuvo relaciones sexuales con mujeres, ¿esto era frecuente? No, no. Fue puntualmente con una persona. ¿Con una sola mujer? Sí. ¿En una sola oportunidad? No. Esta declaración es parte de lo que hace hoy día eco el cardenal Esati en su homilía en la catedral, cuando dice que el sacerdote Tito Rivera dijo en un programa de televisión que había hablado contra la santidad del matrimonio. Se refiere a Tito Rivera, habla de la imposibilidad de la lealtad, de la imposibilidad de resistir la tentación
porque simplemente es parte consustancial del ser humano, incluso siendo sacerdotes que han aceptado el celibato como parte esencial de su ministerio. Eduardo, primero, sobre la declaración, esta declaración, valorar en el mérito de su confesión. Está realmente diciendo algo que es vox populi. Recordemos el caso Karadima, recordemos los casos que ocurren con todos los cardenales de nuestra iglesia, recordemos los casos que hay en Holanda, en Alemania. Por lo tanto, primer elemento, se reconoce algo que es verdad. Segundo elemento, uno tiene que decirlo, pero Esati perdió cualquier rasgo de líder de un verdadero cristianismo. Recordemos las profecías. En el último día la iglesia será juzgada, y se está haciendo eso, lo que se está juzgando hoy día la iglesia. Ya no se habla simplemente de una crisis. Después, los cardenales están renunciados. ¿Cómo es posible que ocupe el púlpito de la catedral para hacer prácticamente una conferencia de prensa hoy día Esati sin preguntas que uno le puede hacer? ¿Saben qué? Invitemos al cardenal Esati a conversar con nosotros próximo jueves o el próximo jueves. Venga a conversar con nosotros de los problemas de la iglesia y también de la doctrina de la iglesia. Está cordialmente invitado frente... Uno tiene que decirlo, Eduardo. Los casos de los hermanos maristas. Dije Esati, dije ¿cómo se llama? Hay un encubrimiento tan grande de la jerarquía, que mira, cuando ocurren este tipo de cambios, verdaderas revoluciones científicas, mira, lo que va a ocurrir es que estos cardenales como Esati se van a mantener en su posición y no los va a cambiar nadie, porque ya se establecieron así. Ocultan toda la cantidad de atropellos, pedofilia, abusos, encubrimiento. Lo que va a ocurrir es que esta generación de cardenales, ex cardenales renunciados, va a morir y van a ser una nueva generación de cristianos de corazón limpio que no van a tener nada que ver con esto, Eduardo. Por lo tanto, estamos viviendo desde mi iglesia y el nacimiento de algo mucho mejor, alejado de estos. Pero por favor, lo último, cuando uno ve y escucha lo que dijo Esati, que no te extrañe tener una cristiandad como árboles que no dan frutos, Eduardo. Muy importante. El tema del celibato ha sido visto por muchas personas como quizás semilla de la cual deriva una serie de atrocidades. Los abusos sexuales, las violaciones, todas aquellas cosas que hemos sabido que han ocurrido no solamente en la iglesia de nuestro país, sino que en la iglesia del mundo. Ha dicho recientemente el Papa Francisco que el celibato no es un dogma de fe, es una regla de vida que yo aprecio mucho y creo que no es un don que es un don para la iglesia. No siendo un dogma de fe, siempre tenemos la puerta abierta para cambiarlo. Siempre tenemos la puerta abierta para cambiarlo. Un sacerdote ha dicho acá en la televisión chilena que el celibato es imposible. Es como una carita al aire, y luego entre ellos se ofrecían la confesión, se daban una penitencia y toman para adentro. Mira, sería bueno, perdón, doctor, a lo que quería llegar, ya que usted conoce mejor esta historia. ¿Cuál es la diferencia entre un dogma de fe y una regla? ¿De dónde viene el celibato? ¿Por qué de pronto el celibato, que no aparece en la Biblia, se empieza a considerar como algo tan relevante? ¿O aparece en la Biblia? Mira, Eduardo, el verdadero dogma es un misterio del universo. Y en este sentido, hay misterios del universo y dogmas verdaderos, como la vida venidera, como la existencia de algo superior, una divinidad superior, como el premio del íntegro, como el castigo del ruin. Esos son dogmas, ¿ya?
El dogmatismo, misterios, el dogmatismo lo que te hace es te constriñe el pensamiento. Y en este sentido, cuando uno habla del celibato, mira, no recuerdo en este momento el Papa que lo estableció con claridad, pero con el paso del tiempo se fue volviendo un verdadero dogmatismo, una ley, pero un verdadero dogmatismo que constriñe al humano, que constriñe sexual y sensual y erótica que tiene uno. Y sobre todo, te aleja de la perfección del hombre, que es estar con la mujer. Es muy importante eso. Ahora bien, yo tengo que decir un par de cosas. Desde mi punto de vista, el celibato no tiene nada que ver acá en el problema de la inmoralidad de la Iglesia Católica. Y aquí uno tiene que ser claro. Hay curas heterosexuales que son pedófilos, ¿ya? Y otros curas que no son pedófilos, heterosexuales. Hay sacerdotes homosexuales que no son pedófilos, pero en muchísimos casos, y aquí está el punto, sacerdotes homosexuales, gay, cometen pedofilia. Y eso tiene que quedar muy claro. Perdón, tiene que quedar muy claro, pero también tiene que quedar muy claro que homosexualidad y pedofilia no van de la mano necesariamente. No van de la mano. No son lo mismo. Por eso digo. La tasa, esto porque de pronto, ayer quedó en algunas personas decían, no, no nos perdemos en eso. Tú puedes ser homosexual, ¿sí? Puedes ser heterosexual, puedes ser lo que quieras, y no ser pero las parafilias ¿sí? Van por otro camino. De hecho, según me contaba ayer mismo la doctora María Luisa Cordero, el porcentaje de irrupción de parafilias es mayor en la población heterosexual fuera de la iglesia. Pero no hay que descartar, y aquí está el punto. Tienes toda la razón, pero tiene que quedar claro. Pero también en la iglesia hay muchísimos sacerdotes homosexuales que cometen pedofilia, y eso es un hecho, ¿ya? No estamos diciendo que hay una relación directa, pero de que ocurre, Eduardo. O sea, podemos decir, hay muchos sacerdotes que cometen esos actos de pedofilia y que también son hetero y homosexuales. Efectivamente. Ayer, justamente, hablando de esto, junto al sacerdote Tito Rivera, él dice abiertamente que ha tenido comportamientos homosexuales y luego hace una analogía respecto a la homosexualidad. Padre, dentro de lo que señalan acá algunas de las personas que hablan en la investigación, ¿usted podría decir que es homosexual? No. He tenido algunas conductas homosexuales, sí, pero no me reconozco como un homosexual. ¿Me podría explicar cuál sería la diferencia entre haber tenido conducta y conocerse como homosexual? La tendencia del homosexual es a una pareja de su mismo sexo y única. Y las conductas homosexuales son las prácticas que uno cae esporádicamente. ¿Cómo surgen estas conductas homosexuales, padre? Desde siempre. ¿Desde antes de ser sacerdote? Sí, claro. ¿Y posteriormente también? Además que se ve en la iglesia un ambiente favorable para estas prácticas. ¿Por qué? Porque como una especie de consenso en que algunas maneras de comportarse son naturales. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, padre? Saludarse con un beso en la mejilla. Que no tiene nada homosexual. No, pero se usa en ese sentido. El hombre, una especie de desprecio a la mujer, porque la mujer era concebida como el pecado y la Eva era la serpiente. ¿Hay muchos sacerdotes homosexuales en la Iglesia Católica chilena? Sí. ¿Podría atreverse a dar un porcentaje? No me atrevería, pero del ambiente que yo conozco y de las personas que yo conozco y de algunos que sí sé fehacientemente que son homosexuales, no me atrevería a dar un 50%, quizás más o un poco menos,
pero por ahí me da la impresión que de lo que yo conozco. ¿Tuvo usted relaciones sexuales homosexuales consentidas durante su sacerdocio? Sí, sí. Consentía, nunca forcé a nadie. Nunca he forzado, no a nadie, sino a aquel con el que tuve alguna relación. Pero el forzar, el imponerme, no. De las muchas cosas que podemos extraer de esta declaración del sacerdote Rivera, llama la atención cómo él dice que es el ambiente de la propia iglesia, el vivir en comunidad, esta imposibilidad de acceder carnalmente, propicia el comportamiento homosexual. Y él reconoce que, de acuerdo, la mitad de los sacerdotes serían homosexuales. Y ojo en el detalle, porque él, reconociendo haber tenido conductas homosexuales, no se considera homosexual. Por lo tanto, él está fuera de ese 50%. Fíjate tú, en términos de cifras, siempre las cifras son relativas, pero claro, si él reconoce un 50%, porque lo hemos dicho cuántas veces, es un ambiente de hombres propicio para la homosexualidad. ¿Y qué les queda? Nada en contra de los homosexuales, pero ojo con aquellos sacerdotes homosexuales, heterosexuales, pedófilos, que usurpan el nombre de Cristo y que toman el nombre de Cristo para plantar árboles y una cristiandad que ya dejó hace muchísimo tiempo de dar buenos frutos. Nos estamos destruyendo y la religión tiene una importancia aquí substancial. Pero claro, fíjate tú, que él reconoce un 50% de homosexuales. En el libro Sodoma de Friedrich Martel, el 80%, seguramente un 30%, es un juego de palabras, simplemente practica actos homosexuales para liberar, bueno, el ímpetu sexual natural del humano con hombres, pero no son homosexuales. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Es un juego de palabras frente a una situación generalizada. ¿Por qué? Que lo dijo ahí. ¿Sabes qué? Esta entrevista es muy importante, la que hiciste ayer, Eduardo, porque lo que te está reconociendo, el desprecio a la mujer. Sí. Entonces cuando uno se da cuenta, mira, hay ciertas máximas de la revelación universal, Eduardo. No existe ningún verdadero profeta de la humanidad que haya denigrado a la mujer. Todo verdadero profeta como Jesús, lo que hizo realmente fue levantar a la mujer. Esas son las verdaderas revelaciones. Y cuando uno ve la doctrina de Jesús, Jesús estaba rodeado de mujeres. En los evangelios secretos y recientemente descubiertos, él rescata a la mujer. Sin embargo, el concilio de Nicea del 325, comandado por el emperador Constantino el Grande, lo que hizo fue usurpar esa visión y dejó a la mujer como, ojo, autora del pecado original, que venía de mucho antes. Lo dice tal cual. Venía del Antiguo Testamento, pero también uno tiene que decirlo. En el verdadero relato del jardín del Edén, que alguna vez lo hemos hecho acá, el verdadero autor del pecado original no es la mujer. Por lo tanto, frente a todos estos problemas de la iglesia, morales, también tienen un problema doctrinal fundamental. Ni una mujer puede, de aquí en el futuro, desde mi punto de vista, aceptar una doctrina donde ellas son la encarnación de la maldad contra el hombre, pues. Permítame algo, doctor Fall, incluso aún más terrible, porque la Iglesia Católica, no sé si en todo el mundo, no soy especialista, pero en Chile es una iglesia mariana que tiene una fuerte devoción a la Madre de Jesús por la Virgen María. Hay templos dedicados a la Virgen María, hay toda una serie de fechas que recuerdan
los diversos nombres de la Virgen María. Estamos hablando de una mujer. Entonces, cuando un sacerdote dice cierto desprecio hacia la mujer, hay algo de fondo, hay algo en la formación del sacerdote que está mal. Si el sacerdote ha sido formado para tener un desprecio hacia la mujer, porque a un sacerdote que te dice que su líder espiritual dijo ámense lo uno a los otros, si ellos ya están dejando de lado a la mitad, a todas las mujeres. Es gravísimo desde el ADN de la formación de estos sacerdotes. Eduardo. Que obviamente no son todos, evidentemente no son todos. Sí, se salvará uno. Te lo acepto, Eduardo, que se salvará uno ya con suerte. Pero yo lo he dicho, dudo muchísimo que la jerarquía se salve, y partiendo por Esati, y el Papa tampoco se salva, porque lo saben esta cuestión, y lo saben hace mucho tiempo. Doctor File, mencionaba recién a Frédéric Martel y su libro Sodoma, donde habla de este 80% de sacerdotes homosexuales, que, insisto, no tiene nada, el problema no es que sean homosexuales, el problema es que es una iglesia que ha rechazado la homosexualidad y que además tiene suerte de contradicción interna. ¿Qué más dice Frédéric Martel en Sodoma y por qué ha sido considerado un libro tan revelador? Mira, en realidad, dentro del contexto del libro Sodoma de Frédéric Martel, mira, uno puede sacar ciertos análisis sobre la homosexualidad que, bueno, tienen una relación. Mira, en el caso del libro, uno puede extraer que de la homosexualidad abundante, el 80% de los sacerdotes, sí hay una derivación tremendamente negativa en la sociedad debido a la homosexualidad de muchos. No solamente porque muchos de esos homosexuales cometen actos de pedofilia, sino por algo que desde mi punto de vista es doctrinalmente mucho más grave y que se desprende de este libro y de sus páginas. Mira, en lo profundo de muchísimos sacerdotes envidian a la mujer, Eduardo. Se extrae de ese libro esas conclusiones. Una envidia porque no pudieron ser mujer, porque a la mujer por naturaleza ama al hombre. En consecuencia, ellos, debido a esta envidia, al no haber podido ser mujer, se vierten en contra de ella. Y esto no es de hoy día. Hay, mira, la historia de la iglesia. Tengo todos los tomos de la historia de la iglesia en Chile, claro, bueno, la historia oficial, que no dicen nada de estas cosas, pero la historia de este problema de vejación, de humillación, de menosprecio contra la mujer, contra Eva, querido Eduardo, es de milenios. Y es tiempo de decir basta. Una entrevista bien interesante que le hicieron a Frédéric Martel en el Clarín. Y quiero rescatar este tema que estamos viendo la portada del libro, Poder y Escándalo en el Vaticano, Sodoma, Frédéric Martel. Le preguntan, ¿cuál es el vínculo entre esta represión de la homosexualidad en la iglesia, lo que hablábamos nosotros recién, y las ideas como la oposición a usar preservativos o la condena de las elecciones sexuales que se establece en el libro? Dice Frédéric Martel, para entender esto hay que escuchar a Francisco, día tras día, el Papa. Día tras día, durante las homilías de sus mañanas en Santa Marta, habla sobre los cardenales con doble vida, su esquizofrenia, hipocresía y rigidez. Todas estas palabras que menciono las usa Francisco. Y sí, la homofobia va de la mano con los conservadores y para muchos de ellos con una homosexualidad encubierta. Hasta sugeriría esta regla: cuanto más anti-gay es un cura o cardenal, más probabilidades hay de que sea gay. Cuando estás tan obsesionado y declaras tanto en contra de una idea, es más probable que tengas algo que esconder en torno a esa idea. La homofobia es casi una técnica clave para reconocer a curas secretamente gays. Esto es lo que llama poderosamente la atención de una institución que los rechaza, que los segrega, que les impide, les ha impedido, por ejemplo, acceder al vínculo del matrimonio.
Y sin embargo, dentro de la misma iglesia está, de acuerdo a estas cifras, un 50, un 80% conformada justamente por personas homosexuales. Yo recuerdo el día que fue nombrado el cardenal Bergoglio como Papa Francisco, estando en radio, había frente a mí un colega argentino. Y el colega argentino lo primero que me recordó fue que el Papa Francisco, cuando era cardenal, y se estaba discutiendo la ley de matrimonio igualitario en Argentina, dijo que esto era una guerra del diablo contra la humanidad, del diablo contra Dios, oponiéndose evidentemente al matrimonio homosexual. Después ya en su condición de Francisco ha tenido un mensaje algo más conciliador, más cercano, pero la verdad es que desde el inicio, desde los principios de esta iglesia, a los homosexuales los han rechazado, los han tenido en otra esfera, en otro mundo. Sí, los han rechazado de la boca para afuera, pero de la iglesia para adentro, bueno, ha sido un nido para esa conducta, ha sido un nido de conducta. Y como lo decimos, no tiene nada que ver la homosexualidad. Grandes artistas han sido homosexuales, bisexuales, y bueno, cada uno cargará con sus cruces y con sus karmas también. Pero otra cosa es lo que está ocurriendo y lo que se está viendo a partir de este libro y otras cosas también. Mira, hay muchos textos que han hablado de lo mismo. Y uno, sobre este asunto, hay cosas delicadas que uno tiene que decir. Llegó el momento, Eduardo, del juicio a la iglesia. ¿Quién le va a hacer el juicio a la iglesia? Porque tú hacías recién una pregunta, bueno, ¿cómo es posible que el canon de la iglesia, bueno, cómo los protege tanto? El código canónico y los tribunales eclesiásticos. Mira, las condenas que hay contra la pedofilia, los abusos humanos son mínimas. Reclusión en un convento, eso está establecido. Por lo tanto, a nivel del código canónico de la iglesia se protege todo este tipo de acciones inmorales desde hace muchísimo tiempo. Entonces uno dice, ¿quién los va a juzgar? En el caso de del Tito Rivera, ¿quién lo va a juzgar? Porque, mira, los tribunales civiles solamente van a poder determinar y juzgar en base a presunciones este caso. Es decir, se aparece un testigo, pero ya pasó mucho tiempo, por lo tanto es posible que salga paja. A mayor abundamiento, el sacerdote Rivera ya fue sancionado por la iglesia. ¿Y cuál fue el castigo? No poder hacer misas públicamente. Sí, yo no entiendo cómo es Sati, si está renunciado, está en la catedral. Bueno, porque no le han aceptado la renuncia. Usurpan el lugar de Cristo. Por lo tanto, aquí hay una cosa que uno tiene que decir, Eduardo. Si los tribunales no los van a juzgar, si los tribunales eclesiásticos los van a cuidar, bueno, nosotros los vamos a juzgar acá. Nosotros vamos a ejercer el juicio moral. Yo lo voy a hacer, Eduardo. Voy a juzgar como lo hicimos en una ocasión. Porque alguien tiene que decir basta. Permítame un segundo, doctor Fabio, porque otro momento de la entrevista de ayer tiene que ver con la investigación canónica y dentro de los diversos testimonios que aparecen en esta investigación que tuvimos la oportunidad de leer íntegramente. Aparecen las confesiones, declaraciones de Franco, un ex acólito, quien había sido sindicado como sospechoso de haber robado algunas cosas dentro de la catedral. Es Franco quien se refiere justamente a ciertos comportamientos y dichos del sacerdote Rivera. Sacerdote, le quiero preguntar también el sacerdote Francisco Walker, que es una investigación encargada a él por parte del arzobispado, documento al cual nosotros tuvimos acceso, que también aparece en el reportaje de Informe Especial, respecto a uno de los testigos, el ex acólito Franco Figueroa, sospechoso de los hurtos con las misas que usted oficiaba. ¿Cómo conoció usted a Franco Figueroa?
Parece que él iba a misa antes y le gustó la manera de celebrar la misa, lo litúrgico que yo tenía con órgano, y se acercó a decirme si él podía integrar el grupo de los jóvenes que ayudaban en la misa. Yo le dije que sí. Amigo del padre Tigma, y le ayudaba a las misas a él. Y en una pontifical que hizo el cardenal Medina, fueron todos los acólitos del padre Milan y míos. Ahí conocí a este niño que ya ayudaba a las misas con el padre Milan. Franco Figueroa, ex acólito que trabajaba con usted en las misas, dijo en esta investigación usted, comillas, sé que tuvo relaciones con muchos tipos, varios que han sido acólitos de él alguna vez. Toda la gente que está en torno al padre Tito tiene problemas de homosexualidad. Por ejemplo, Milton, el sacerdote recién ordenado en Roma, también me hizo insinuaciones sexuales alguna vez. Respecto a que usted tenía una relación homosexual, dice, un tipo adulto con el que se metía en la pieza. Yo le ayudaba en la misa y él a veces me decía, después de la consagración, llámame a ese tipo que está ahí, me lo señalaba y me decía, mira este tipo que es rico, mira sus piernas. Con el tiempo me fui dando cuenta que el padre Tito ya no tenía fe. Mundanizado. Yo no soy santo tampoco, pero me sé ubicar en lugares como la iglesia. Ahí hay una falacia de pensar que yo tenía acceso a cualquier acólito. Este niño, no sé por qué, tenía como cierto grado de dificultad en el trato con el resto de los acólitos. Creo que Franco quería ser el único, quería ser el protagonista, y él no es testigo de ninguna acción mía que implique un comportamiento homosexual. ¿Usted nunca le dijo a Franco, mira qué rico este tipo, tráelo a mi habitación? Eso es una cuestión impresionante, porque no puedo ser tan pagano que en la consagración o en la misa yo le haya dicho, mire este tipo. Cuando se le pregunta a Franco por qué se distanciaron, él dice, y lo voy a decir textual, como está la investigación, que usted pedía favores sexuales. Él empieza a hacerme cariño y me dijo directamente, disculpen nuestros televidentes, querís culiar, y yo lo rechacé. Después muchas veces se repitió esta situación en la catedral, en la calle o en el auto. Él, el sacerdote Rivera, no lograba entender, me decía, yo no entiendo cómo hueón junto y conmigo no. Yo reconozco que yo también he caído en... Yo sabía lo que era bueno y lo que era malo. Con el padre Tito era porque era mayor y sacerdote, pero todo el grupo de gente que rodeaba al padre Tito también era homosexual. Al padre Tito yo no lo veo como una persona normal, no solo por el ámbito sexual, sino también por la acumulación de cosas. El padre Tito no concibe la amistad sin algo sexual. Esa es la declaración. Eso es parte de la conversación. Son bastante crudos los relatos de este sujeto Franco Figueroa. Esto está dentro, insisto, lo recuerdo, son declaraciones que están dentro de la investigación que ha hecho la propia Iglesia. El año 2015, el sacerdote Francisco Walker fue quien hizo esta investigación. Recordemos que una investigación que en algún minuto se dijo, es mejor no seguir, no prosperar, es peligroso. Pero bueno, siempre aquí se ha tratado todo como la mafia. Tapar el sol con un dedo, ¿no? Trate de hacerlo. Cierra un ojo y trate de tapar el sol con un dedo. Y siempre, ojo, porque, mira, hay que destacar nuevamente que Tito Rivera haya hablado lo que está hablando. Totalmente, sí. Porque es una vergüenza que cardenales y obispos condenados, reconocidos, no, digamos, por la misma Iglesia, condenados, no reconozcan los pecados y los errores, Eduardo. Por eso tengo que decir una cosa. De todos, el único que merece el perdón es Tito Rivera.
Pero el resto, Eduardo, si no reconocen sus pecados, no tienen perdón ni de Dios, ni de nadie, ni de la sociedad, Eduardo. Entonces, estamos viviendo, oye, Esati, no, pero es que esto es una falacia, que esto es... Cuando uno ve el mismo Cristian Prech, que me confirmó a mí que tampoco reconoce nada. O sea, no, yo no hice ni una cuestión. Recuerden una cosa, de tanto practicar el mal, ahora piensan que es bien lo que... Entonces, bueno, te interrumpí. Es que hay una reflexión en este punto que tiene que ver con el poder. ¿Por qué es tan importante avanzar sobre este tema? Porque los sacerdotes, en tanto guías espirituales, ejercen un poder. La gente le endosa un poder. Los ven a ellos como representantes de la divinidad y por lo tanto los elevan en una categoría. Es ese poder el que se traiciona justamente cuando acceden a ellos de lo que se está denunciando. Eso es lo que hace doblemente perverso esta relación. Y es más, decía el sacerdote Rivera algo que me llamó mucho la atención en su minuto, que él decía, bueno, yo le preguntaba, ¿pero esto ustedes lo hablan habitualmente? No, lo hablamos a través de la confesión, que era confesar, pedir perdón, volver a hacerlo, confesar, acto de perdón, volver a hacerlo. O sea, no había un arrepentimiento. Yo me crié en familia católica, en un colegio católico. Cuando nos llevaron a la iglesia de San Miguel para hacer nuestra primera confesión, que para nosotros era entretenido porque era no estar en clase, pero íbamos a ir. ¿Qué era lo primero que había que tener? Había que tener un legítimo deseo de no volverlo a hacer, de estar arrepentidos. Y gracias al arrepentimiento yo confesaba que había cometido algún pecado, me daban un castigo, una penitencia, la cumplía y estaba libre de ser. Pero tenía que tener arrepentimiento. Se lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, no hay arrepentimiento. Es un método, es un modo operante para no cargar una mochila tan pesada. Y también, por cierto, en aquellos tiempos de la Edad Media y otros tiempos, que no es cuando yo me crié, pues no me tires la confesión también servía como, bueno, para espiar a las personas. Bueno, y porque se pagaban, ¿no? Las bulas papales. Por eso mismo. Entonces, la confesión, doble estándar como siempre, pero muy grave porque, bueno, errar, pecar, cometer delitos, delinquir, confesarse para volver al círculo vicioso, es una práctica que lo hace todos estos cristianos que ya no dan frutos, Eduardo. Permítame un segundo, que aquí de reojo vi uno de los tantos comentarios que están llegando a través del hashtag DrFileMB de Fabiola, que dice: mi tío fue sacerdote por 20 años, ingresó no por ser homosexual, sino porque su madre le prohibía tener mujer. Ahora se enamoró, pero en familia ya no puede ser. Y pregunta ella, ¿habrá algún sacerdote que esté por vocación? Mira, es una buena pregunta. Y yo puedo decir que al menos me da la impresión que sí. Más de alguno por ahí en la historia quedan como sacerdotes con vocación. Pero llegado a este punto también la iglesia, ¿de qué iglesia estamos hablando? Estamos hablando de la iglesia del capitalismo, Eduardo. El mismo Hugo Cepeda la semana pasada dijo: el principal problema, bajo el punto de vista de él, es, bueno, el dinero en la iglesia, el afán de dinero, la codicia, el poder y la protección también que, bueno, que tienen bajo ese claustro hermético que uno no sabe nada, porque opera con... Tiene que decir un par de cosas también respecto de esta entrevista. Mira, y sobre todo con la respuesta de Esati, la desafortunada. Mira, Esati le habla a personas que son corderos, que no cuestionan nada y que son muy ignorantes. Pero para la opinión pública general, el discurso de Esati se de todas partes. Y uno tiene que decirlo porque cuando uno escucha lo que dijo en la catedral, mira, la iglesia durante milenios ya tiene una forma de defenderse públicamente,
Primero, se victimiza la iglesia. Entonces, pobre de nosotros, decía Sati por ahí, ya por este sacerdote que dio una entrevista. Efectivamente, se victimiza primero y después descalifica. Presten mucha atención a esos discursos, queridos amigos. Y se victimiza como si Tito Rivera no fuera parte de la iglesia. Lo ves como un ente externo. Si Tito Rivera, el sacerdote Tito Rivera, sigue siendo técnicamente todavía parte de la iglesia, pese a que él pidió salir técnicamente no sé cómo se llamará, pero él pides dejar de ser sacerdote y ahora se acelera a propósito de lo que dice hoy día el arzobispado de Santiago. Pero cuando hablan de un miembro de su iglesia, ¿por qué lo ven como un ente externo que nos ataca? Es un ente de dentro de la iglesia, son ellos mismos. Siempre escuchar hablar es Sati, es como escuchar algunas narraciones sobre Alejandro VI, el primer don de la mafia italiana, según Mario Puzo, autor del Padrino y otros tantos libros de mafia. Pero realmente un mafioso. Decir lo siguiente también, porque así como la iglesia se victimiza y descalifica, entre los curas, mira, esto está en el Evangelio de Judas. Los sacerdotes, entre ellos, se honran y se humillan. Y estamos viendo prácticamente esas palabras proféticas del Evangelio de Judas anónimo del siglo II que se cumplen hoy día. Se honran y se humillan entre ellos mismos. Y mientras eso lo hacen, van cometiendo sus sacrificios. Y los sacrificios son los actos de pedofilia. Eso lo dijo el Papa hace pocos días atrás. Abusar de un niño es sacrificarlo, porque no se recuperan más y caen bajo la esfera de estas aberraciones, abominaciones del demonio, del diablo, que está en la Iglesia Católica metida, está en los púlpitos. Recordemos que el año pasado se produjo la visita del Papa Francisco a Chile, la segunda vez que un sumo pontífice visitaba nuestro país. A diferencia de la vez anterior cuando vino Juan Pablo II y que fue un verdadero hito a nivel nacional, hasta el día de hoy recordamos su himno, la verdad es que la visita del Papa Francisco fue más bien tibia, fue en enero del año pasado, hubo mucho menos convocatoria de la que se esperaba y lamentablemente, creo yo, estuvo marcada también por algunos encuentros desafortunados, particularmente con los fieles de Osorno. Fue justamente eso, un punto de inflexión en la manera en que el Vaticano también se empezó a hacer eco de algunos hechos que eran ya cada vez más evidentes. El Papa Francisco le dice a una periodista en su momento, le dice, ustedes tráiganme las pruebas, como que si no se le hubiera dicho nada anteriormente de lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, y a raíz de la fuerza de los argumentos presentados por, y ojo, los fieles católicos, ni siquiera por los periodistas, por personas, por ahí hay quien dice, son vengativos, que le dicen, no son, ¿venganza de qué? Son los propios fieles los que han pedido verdad, justicia y realidad de acuerdo a sus principios en la propia Iglesia Católica. Gracias a esa presión de los fieles es que el Papa Francisco manda a Chicluna, empieza la investigación, sale por primera vez a ofrecer disculpas, un Papa ofreciendo disculpas por la situación de la Iglesia. Llaman a todos los cardenales, a los arzobispos, y se les pide la renuncia a todos sin excepción. O sea, lo que ha ocurrido con la Iglesia Católica chilena es un ejemplo por lo podrida que estaba de la putrefacción global. Y eso no lo decimos nosotros, lo contrario a lo que algunos podrían pensar, en lo particular me resulta dolorosa la situación de la Iglesia Católica, sin ser hoy fiel, sin ser hoy una persona que se considera católica, pero lo fui durante muchos años, porque veo los niveles de fe que tienen gente a la cual yo quiero mucho, que siguen creyendo y que ven con dolor cómo los pastores son los que se han descarriado, no las ovejas, los pastores. Eduardo, primera observación. Nadie está atacando a la iglesia se está desmoronando desde sus bases y cimientos por la inmoralidad y por sus doctrinas
que, bueno, ahora las podemos ir complementando con las grandes visiones que hemos descubierto en el último tiempo, gracias a los evangelios del último tiempo sobre Jesús. Pero decir lo siguiente, uno lo que hace aquí es al menos representar primero a muchísimos chilenos que no somos tontos, sino somos tarados. Eso uno lo tiene que decir. Si aquí, ¿qué creen? Que engañando, que omitiendo, que falseando la verdad, ¿van a seguir en el poder moral? No. Cada vez más las cifras dicen que la desconfianza en la Iglesia Católica del chileno es más del 80%. Y con esto va a ir creciendo hasta que va a caer esta generación y van a ser algo mucho mejor, queridos amigos. Pero a uno le corresponde reflejar, al menos como te señalé, un juicio de la ciudadanía. Porque aquí hay un engaño no de un día ni de 2 días, de décadas. Toda una vida engañados, Eduardo. Por eso, cuando el cristiano de corazón limpio se ve consternado, otros, como tú señalaste, que tienes cierta pena por la iglesia, yo digo, no tengo pero nada de pena con la iglesia, al contrario. Lo que está ocurriendo hoy día es una gran revelación, queridos amigos. Es enhorabuena que está ocurriendo todo esto, porque lo sabemos para recomponer el camino. Pero imagínate, Eduardo, seguir en el silencio. El silencio es cómplice, doctor Fine. Hablamos de la visita del Papa por lo que se generó posteriormente, por cómo ha habido un vuelco. Incluso el mismo Papa Francisco ha terminado reconociendo que existía esclavitud sexual de algunas monjas. Pero hace muchos años que Juan Carlos Cruz, que James Hamilton, que José Andrés Murillo empezaron a decir a quien les quisiera escuchar algo que muchas veces fue desechado. Ellos hablaban de un sacerdote que estamos viendo ahí en pantalla, Karadima, quien para muchos era un santo en vida, un hombre que había traído una infinidad de vocaciones sacerdotales, un hombre que manejaba una de las parroquias de los sectores más poderosos de la capital en términos económicos y también de influencias. Y resulta que ese señor que estamos viendo en pantalla, si no fuera por la persistencia de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, no habríamos llegado a saber jamás lo que él había hecho. Ellos sabían que el delito había prescrito. Ellos habían vivido su propia travesía por el desierto para atreverse a decirlo públicamente y llegar a la justicia, solo con el objetivo de que se estableciera la verdad. Y la verdad se conoció. Los menospreciaron, no los escucharon. Errázuri, el cardenal Errázuri, hizo vista gorda de las denuncias. Las autoridades siendo cómplices. Efectivamente, fue calificado peyorativamente como víboras, incluso en unas cartas que se descalificaron. Y hoy día sabemos que en realidad Karadima era prácticamente la encarnación del diablo, el gran imitador. Pero uno no puede olvidar, mira, Arteaga como el principal sacerdote y cardenal y obispo de la Universidad Católica de Chile, Eduardo. Arteaga, que ahora, bueno, está más desaparecido, mejor que ni aparezca. Koljatich también, Juan Barros, la cofradía y muchos más. Ellos eran las autoridades y muchos más en las redes de estos tentáculos siniestros, Eduardo, de sacrificios. Detengámonos un minuto en Karadima, porque la figura de Karadima realmente es clave para entender todo lo que vino después. Karadima, insisto, era considerado un santo en vida. Mira, llegado a este punto, todas las denuncias que hubo, incluso la película que se hizo oportunamente sobre lo que ocurría, horroroso. Abusos. Mira, llegado a este punto, claro, en este minuto Karadima debe estar protegido en un convento practicando las cosas que suele practicar. Nadie lo sabe, pero uno puede suponer esas cosas. Ahora bien, condenado, enjuiciado por la sociedad también.
Este señor que uno ve en la pantalla, que lo veíamos recién, él dice que es inocente, Eduardo. Es inocente. Entonces aquí viene otro punto, que son doctrinas profundas. ¿Para quién trabaja Caradima? ¿Para quién trabaja Juan Barros, Koljatich, Arteaga, Cristian Prej? ¿Para quién? Si cometieron un error, debiesen reconocerlo. Y todos son inocentes. Entonces, no sé, siempre yo me pregunto, ¿estaremos mal nosotros? Es raro que si todos son inocentes, el mismo Papa Francisco se haya referido justamente a los abusos que han ocurrido en la Iglesia Católica chilena. Esta es mi angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores y su propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos. Es algo más que actos reprobables. Es como un culto sacrílego, porque esos chicos y esas chicas le fueron confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios. Y ellos los sacrificaron al ídolo de su concupiscencia. Eduardo, mira, aquí hay varios aspectos, al menos que señalar. Primero, cuando Francisco asume el pontificado, las señales que dio verbalmente fueron correctas. Es decir, desde la primera semana denunció a la pedofilia y todas las... Y fue generando una doctrina bastante renovada, incluso con la encíclica medioambiental que realizó. Por lo tanto, uno lo puede ver como algo de esperanza frente, bueno, a toda esta debacle moral y doctrinal. Pero hay un par de cosas que decir respecto de estas declaraciones, porque, mira, suele suceder que a nuestro país nos de conejillos de India, ¿ya? Nos utilizan como palos blancos. A los chilenos se le pide la renuncia toda. Pues, señor Papa, le debiese pedir la renuncia a todos los cardenales alemanes también, a los irlandeses, a los cuantos otros cardenales de otros países, a los, ¿qué decir? A los de Estados... ¿Qué está pasando ahora en Australia? En Australia, a los españoles. El Papa la renuncia a todos los cardenales de la cristiandad, sin excepción, o a lo más capaz que se salve uno. Ahora, pero dos cosas. ¿Será que basta solo con pedir la renuncia si no cambiamos la formación? Porque si van a llegar nuevos cardenales con la misma falla de fondo, digamos, no sacamos nada. Es como cambiar al técnico y viene otro técnico, con historia conocida, y cambiar al técnico y llega otro técnico que tiene la misma formación para hacer lo mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no será que estoy pensando, tiene que lidiar con las diferentes fuerzas y corrientes de opinión al interior del Vaticano? Con la mafia, por supuesto, con la omertá, con la mafia, Eduardo. La mafia está en el Vaticano y llega al Vaticano. La 'ndrangheta, la Cosa Nostra, hasta en el Vaticano está. Y decir lo siguiente, una cosa, porque tú dices, bueno, aquí no va a haber un reemplazo, pongamos un parche, pongamos un curita que la gente quiera, porque la ciudadanía chilena y de gran parte de nuestro continente dejó de tener confianza en esta iglesia. Es así. Ahora bien, también lo que está ocurriendo sucede, queridos amigos, que la Iglesia Católica dejó de ser un proyecto universal y en realidad es un proyecto europeo. De Europa para Europa, pero no para América del Sur, menos para Chile, para el futuro. Y ahora sobre esa pregunta, no, Eduardo, no es que, mira, no es que la Iglesia va a poder
solucionar todo esto poniendo un cura bueno. ¿Qué tiene que haber por ahí? Lo sacarán, no tengo idea de a dónde, pero no lo va a resolucionar, porque el problema no solamente es moral, es doctrinal, Eduardo. Entonces, la cristiandad de corazón limpio, que a mí me rodea por todas partes y que la tengo muy cerca, lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es darse cuenta que todo esto que está ocurriendo, este juicio que hacemos a la inmoralidad de la iglesia, es una buena nueva, Eduardo. Eso es lo primero que uno tiene que entenderlo como cristiano, realmente como el verdadero seguidor de Cristo. Todo esto es bueno porque lo estamos sabiendo. Y lo segundo importante, Eduardo, nosotros estamos en una nueva revelación. Y esa revelación tiene que ver no solamente con este descubrimiento, sino que las cosas que estamos conociendo a nivel general de la sociedad, también con el conocimiento del universo científico, con la astronomía. Entonces estamos en un gran despertar, que es una buena revelación para algo muy distinto que se va a formar de aquí en adelante. Le preguntamos también ayer al sacerdote Tito Rivera si se arrepentía de algo. Esto fue lo que nos dijo. Padre, lo último que le quiero preguntar esta noche, tomando un texto bíblico, eso que dice que la verdad nos hará libres, ¿hay algo que quiera decirle usted a la gente, esa misma gente que según usted mismo señala, lo acusa, obviamente aquellos que lo acusan también de estos delitos y hechos deleznables? ¿Hay algo que le quiera decir? ¿Hay algo que quiera ofrecer algún perdón? ¿Quiere algo decir sobre el final de esta entrevista a la gente que la está viendo en vivo y en directo para todo el país? Sí, que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se dice es verdad. La única verdad es Jesucristo, camino, verdad y vida. Yo me he dedicado mucho este tiempo a la lectura, a la oración y a cumplir esta penitencia que Dios me impone, no sé por qué. Los frutos de esto los veremos con el tiempo. Que no se dejen llevar por las acusaciones falsas que se ha dicho por el periodismo tanto escrito como televisivo. Que no crean la primera agua toda esta historia que se ha tramado. ¿Por qué? No lo sé. Supuestamente va con un fin de algún superior más arriba, pero no. ¿Hay algo de lo que se arrepiente, padre? Sí, me arrepiento de algunas cosas. Me arrepiento de no haber tenido la valentía de rechazar algunas situaciones comprometedoras. Haber sido más endiosado, como algunos sacerdotes compañeros míos se endiosan y andan a 3 pasos de distancia del resto. Me arrepiento de no haber sido más duro en el sentido de rechazar, como dije, algunas situaciones. Y me arrepiento de no haber hecho caso a mi madre, que nunca quiso que yo fuera cura. Mi padre, un socialista del tiempo de Grove, tampoco quería que yo fuera sacerdote. Quizás ellos estaban en su fuero interno avisorando toda esta situación que con el tiempo me iba a ocurrir. Declaraciones del sacerdote Tito Rivera que vamos a comentar y analizar junto a Dr. File al regreso de la pausa. A las 11:41 estamos en vivo en Mentiras Verdaderas. Dr. File, estábamos hablando, Dr. File, antes de la pausa, de las declaraciones del sacerdote Tito Rivera, y particularmente de una que yo creo que bien vale la pena recordar, que tiene que ver con aquello de lo cual él eventualmente se puede arrepentir. Padre, lo último que le quiero preguntar esta noche, tomando un texto bíblico, eso que dice que la verdad nos hará libres, ¿hay algo que quiera decirle usted a la gente, esa misma gente que según usted mismo señala, lo acusa, lo imputa previamente a aquellos que lo acusan también delitos y hechos deleznables? ¿Hay algo que le quiera decir? ¿Hay algo que quiera ofrecer algún perdón? ¿Quiere algo decir sobre el final de esta entrevista a la gente que la está viendo en vivo y en directo para todo el país? Sí,
que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se dice es verdad. La única verdad es Jesucristo, camino, verdad y vida. Yo me he dedicado mucho este tiempo a la lectura, a la oración. Esta penitencia que Dios me impone, no sé por qué. Los frutos de esto lo veremos con el tiempo. Que no se dejen llevar por las acusaciones falsas que se ha dicho por el periodismo tanto escrito como televisivo. Que no crean la primera agua toda esta historia que se ha tramado. ¿Por qué? No lo sé. Supuestamente va con un fin de algún superior más arriba, pero no. ¿Hay algo de lo que se arrepiente, padre? Sí, me arrepiento de algunas cosas. Me arrepiento de no haber tenido la valentía de rechazar algunas situaciones comprometedoras. Haber sido más endiosado, como algunos sacerdotes compañeros míos se endiosan y andan a 3 pasos de distancia del resto. Me arrepiento de no haber sido más duro en el sentido de rechazar, como dije, algunas situaciones. Y me arrepiento de no haber hecho caso a mi madre, que nunca quiso que yo fuera cura. Mi padre, un socialista del tiempo de Grove, tampoco quería que yo fuera sacerdote. Quizás ellos estaban en su fuero interno avisorando toda esta situación que iba a ocurrir. Arrepentimientos, su madre que no quería que fuera sacerdote, su padre, los curas endiosados. Mira, curas endiosados. Si por eso es tan relevante, es tan trascendental lo que dijo ayer el sacerdote Rivera. Decir lo siguiente, 3 cosas, Eduardo, desde mi punto de vista muy relevantes. Amigos y amigas, de los arrepentidos es el reino de los cielos. Por lo tanto, dentro de la cristiandad aquí en Chile, el único que merece hasta este minuto el perdón por el arrepentimiento público es Tito Rivera. El resto no van a llegar arriba porque Jesús no les va a permitir entrar arriba. Segundo elemento, sobre todo para los cristianos de corazón limpio. Amigos, católico, eso hay que dejarlo muy claro. Jesús fue un gran filósofo, un gran Mesías, un emisario, un puente entre la divinidad y el hombre. Dejó una filosofía fantástica, pero nunca fue católico. Y entre las cosas importantes que enseñó, yo soy el camino, la verdad y la vida. No mintáis, no tengáis miedo. Y por cierto, también cosas importantísimas. La divinidad está adentro de uno y está afuera de uno. Por lo tanto, para estar con Dios, para estar con la divinidad, no es necesario una iglesia. Uno puede estar con la divinidad en un campo, en cualquier parte. También, ¿qué enseñó Jesús? Importantísimo. Que el hombre perfecto es el hombre que está con la mujer. Por eso Jesús besaba a María en la boca. Y María Magdalena lo hizo perfecto a Jesús, por cierto. Y esto es muy relevante, queridos amigos, como último punto entre estas conclusiones finales de este episodio necesario. El peor de todos los errores, el peor mal que existe es la ignorancia. Y en consecuencia, queridos amigos, hoy día estamos sabiendo verdades y eso nos tiene que poner contentos porque se nos está revelando algo muy valioso, no para hoy día ni para ayer, sino para los próximos días y los próximos siglos. Regenerar el corazón destruido de todo lo que es, bueno, la creencia que se ha tenido durante mucho tiempo.
Por lo tanto, estas cosas son relevantes, no hay que mirar esto como algo negativo. Y lo último que quiero decir, Eduardo, mira, a todos los cardenales, curas, abusadores, los invitamos acá para que vengan y para que confiesen o para que digan sus errores, porque de los arrepentidos es el reino de los cielos y los designios de la divinidad ninguno de ustedes lo conoce. A mí me pasa, doctor File, que una parte de mí es bien agradecida de la Iglesia Católica. Yo me crié en un colegio católico, me crié en un mundo católico, iba a misa, participaba activamente de la misa, mis padres eran muy creyentes, mi familia. Tengo cariño por muchos sacerdotes que hacen un trabajo encomiable, particularmente con la gente más pobre. Sacerdotes conocidos que hemos tenido acá en el programa. Felipe Berríos, a quien fuimos a saludar a Antofagasta, el padre Sergio Díaz de la región del Maule, que también estuvo con nosotros, y así otros muchos sacerdotes e instituciones. Colaboro frecuentemente con una institución que se llama Puente, ligada a la Iglesia Católica y que ayuda a cabros que están estudiando, que tienen beca y sin embargo necesitan plata para el transporte. Y así muchas otras obras vinculadas a la Iglesia y a sacerdotes de verdad. Entonces, cuando uno habla de esto, uno dice qué pena, qué lástima, porque se nubla la labor maravillosa que hacen justamente con los más necesitados, con los desposeídos, con aquellos que Jesús probablemente puso en el foco de su atención. Y eso queda en un segundo plano. Por eso a mí me baja esta nostalgia, esta pena, porque siento que ellos, y así tantos otros como ellos en el pasado, su memoria no merece lo que están viviendo el día de hoy. No merecen tener a encubridores, no merecen tener a pedófilos, no merecen tener a violadores, no merecen tener a ladrones como guías espirituales. Por eso a mí me duele tanto esto que les toca vivir sin ser hoy católico a la Iglesia Católica. Tú lo dijiste, por eso la cristiandad está en un terrible conflicto espiritual, pero al mismo tiempo en una buena revelación. Y por cierto, el contexto de todas maneras es el fin, el cumplimiento de las profecías, el juicio a la Iglesia y una buena nueva que viene, esta vez en gloria y majestad, Eduardo. Por cierto, decirle a todos los amigos que quieran cultivar la sabiduría y la evolución de la conciencia, pueden entrar a www.docfiles.cl desde cualquier rincón del mundo donde buscamos la verdad. Y nos falta algo final, Eduardo, ¿no? Y como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.